Panchito Villa haciendo brillo en loop en Volver a Casa, 106.9, fmuniversidad.com.ar. También estamos en YouTube, ya nos pueden ver y seguramente lo están viendo a él, a Damián Estupenengo, porque trae su mundo empresas en este jueves. ¿Cómo andás, amigo? Muy bien, Mati, el saludo también para Gabriel, para todos los oyentes, para compartir, en este caso, la historia de la segunda empresa más longeva que tiene Villa María. A ver si se anima a adivinar. Me parece que hay muchas empresas con muchos años. Algo dijiste hace algunas semanas. Y vimos que está cumpliendo 100 años. Está cumpliendo 100 años, exactamente. Estamos hablando de Valfré. Bien. Valfré, la vinoteca que está ya desde hace muchos años ubicada en el mismo lugar. Sí. Que tiene una historia muy rica, muy interesante. Pero que por sobre todas las cosas por ahí, cuando tuve la posibilidad de charlar con Sebastián, con hoy tercera generación al frente de la empresa, uno empieza a indagar y a preguntarse cómo hace una empresa para durar tanto tiempo, sí, para atravesar tantas generaciones. Y al escucharlo hablar, uno puede ir como descifrando una receta, que en realidad no la hay, porque no hay un secreto, una receta para lograr la longevidad en la empresa, pero sí hay algunas pautas que marcan que han sido situaciones o ítems claves para lograr esto. Para mantenerse durante 100 años. Exactamente, exactamente. Y por supuesto que uno de los aspectos es, él no lo dijo, pero basta escucharlo a Valfré, que es la pasión con la que hablan. Sí. Con lo que aman. Lo que se transmitió de generación en generación también esa pasión, porque a veces no es simple inculcarla. Absolutamente. Hay que remontarse 100 años atrás justamente a quien también se llamaba Sebastián, claro, la primera generación, que era inmigrante piamontés, que desembarcó en un campo y trabajó mucho tiempo en el campo hasta que decidió emprender en aquella época, ¿no? Ya tomar la decisión de dejar el campo. Incluso creo que el nombre es Sebastián Valfré. Exacto, no, siempre fue Sebastián Valfré e hijo, Antonio Valfré, que era después el hijo, o sea, y el padre de Sebastián. En 1923 el chabón se puso su nombre a la empresa. Exactamente. Exactamente. Me gusta. Empezando con lo que era no una vinoteca, sino una especie de bar. Pero que ya tenía en General Cabrera. Bien. Pero que ya tenía. No sé la historia por eso. Sí, en General Cabrera, pero que ya tenía al vino como el principal protagonista, siempre. Después fue, digamos, yéndose por el lado de vinoteca, pero en principio vendiendo vino por copa. Claro. Comenta que en aquella época, digamos, había las famosas riñas que se daban en los bares, eran bravas, digamos, eran situaciones en donde por ahí las cuestiones se resolvían de otra manera, que uno por ahí la puede haber visto en películas y demás. Bueno, era tal cual. Sacaba algo en algún momento. Exactamente, sí, eso. Se tiró una mesa, lo de Peck de ayer fue. Exacto. Gianni Valfré, como lo conocemos todos, que hoy tiene 69 años, repasando un poco la historia, cuenta acerca de que luego de intentar de lo que fue el vino por copa, terminó decantando en su abuelo la posibilidad de vender vino en barriles, en barricas. En el medio hubo algo que no le funcionó, que era vender lo necesario para que la gente se haga su propio vino, porque así se acostumbraba en Italia, en la zona donde él era oriundo, y que acá no funcionó porque como eso venía de afuera no llegaba en buenas condiciones. Terminó vendiendo vino en barrica, porque eso venía de afuera y todavía no existía la explotación mendocina. Exactamente. No existía el Malbec, casi que te digo. No, ni hablar. Es realmente llamativo cómo en la empresa se conserva la historia. Gianni Valfré desembolsó un viejo maletín en donde tiene documentos desde 1929, fue el más viejo que me llegó a mostrar, en donde está anotado con letra de su abuelo las cuentas. Matías Massino se llevó tantos litros, a tanta plata, me debe tanto. ¿Hace tantos años que estás debiendo? Viejo borracho. Fotografías antiguas, fotografías muy antiguas de aquella época. Qué lindo. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué terminaron en Villa María? Y ahí es donde también él destaca un poco acerca de que su abuelo, que tenía apenas una educación muy básica y piamontesa, y no acá argentina, tuvo la lucidez de entender que su hijo sí tenía que estudiar, y por eso tenían que venir a Villa María, porque acá estaba la educación, y por eso desembarcaron en este lugar. Se vienen para acá. ¿Y qué año fue eso, más o menos, Dami? ¿Contó él? ¿Lo tenés el dato? Sí, lo estoy buscando. Sí, dale, tranquilo.
De General no, Cabrera. no tengo el año exacto. Bueno, claro, de General Cabrera llegan a Villa María. Villa María después de haber tenido, o sea, tuvo bar. Tuvo bar, vendió vino por copa, vendió la vino barrica, para que en barrica. Y empezaron a hacer. ¿Y el vino lo hacía él? No. Perfecto. Lo interesante es que uno ve muy marcado algunas diferencias de las distintas generaciones que fueron estando al frente del negocio. Sí. Él dice, fíjate lo que eran estas cosas, que me muestra esos documentos de su abuelo. Y fíjate cuando ingresó mi padre, ya una persona que tuvo la posibilidad de educarse y formada. Su padre llamado Antonio Balfré. Y claro, los libros contables eran otros, ¿no? Sí. Era todo mucho más prolijo. Ahí ya la empresa empezó a tener la posibilidad de estar un poco más organizada. Cada uno le dio su impronta. Sí. Y con por ahí el gran diferencial que ha tenido la posibilidad Gianni Balfré de, desde muy chico, entender, conocer, absorber qué es lo que se hablaba, qué es lo que se discutía. Él lo define muy bien como: el secreto está en que yo, mi padre, nos pudimos sentar en la mesa del inmigrante, en donde se hablaba de lo mal que nos iba, de los números, de las discusiones, cuando algo iba bien. Y uno absorbía todo, si bien no metía un bocadillo, porque es cierto que solamente uno se sentaba a escuchar como niño, pero todo eso te termina marcándote a fuego para cuando a uno le toca estar al frente de la empresa, saber todo lo que se hizo antes, lo que se sufrió antes, y entender la historia para poder proyectar el presente y el todo, futuro, ¿no? Claro. Sí, claro, por una empresa también. Usted sabe que a Gianni Balfré le tocó hacerse cargo muy joven de la empresa porque su padre enfermó, tenía 45 años cuando enfermó, y él tenía 19 cuando estaba estudiando, y le dijeron: la verdad la situación está complicada, tendréis que venir. Y decidió venirse y hacerse cargo de la empresa desde muy joven. Cuenta, al tiempo murió su padre, pero su abuelo y fundador de la empresa, hasta los 97 años estuvo en la empresa haciendo cosas, pidiendo trabajar, iba y venía, participando. Hasta los 97 años estuvo Sebastián Balfré, un fundador activo y partícipe, ¿no?, de las cuestiones de la empresa. Si quiere lo vamos a escuchar a Gianni, que un poco intenta responder esto, ¿no?, de los secretos, de las recetas acerca de poder estar tanto tiempo vigente, y esto de entender el pasado y valorarlo para poder proyectarse hacia un futuro. Sí. Si lo parece, lo escuchamos atentamente, porque la verdad que está muy interesante. Dale, lo escuchamos entonces a Gianni Balfré. No es difícil apasionarse por el vino, es un mundo en el cual cuando vos lo ingresas difícilmente podés salir, porque tiene matices muy interesantes, es un aprendizaje permanente del cual nunca terminás. Entonces, si a eso vos, además de esa pasión particularmente por el vino en sí mismo, lo tenés incorporado a una forma de vida, como un recurso de vida que es tu negocio de vinos, con más razón hay un grado importante de pasión. Pero yo creo que el hecho de que me haya tocado a mí participar con mucha aproximación al iniciador de este proyecto, que era mi abuelo, el poder compartir la intimidad diaria de la mesa, por ejemplo, con la familia, con mi abuela, con mi padre, con mi madre, con mi hermana, el hecho de haber escuchado conversaciones de los logros y de los fracasos, de conversaciones encendidas a veces en el ámbito íntimo de la familia, todo eso hace que uno vaya fortaleciéndose o vaya aprendiendo cosas que con el paso del tiempo te meten en el ADN tuyo y te sirven para resolver situaciones. Ahí está, ¿no? Un poco de esto de haber sido partícipe de la historia, que él lo señala, no a modo de reproche ni nada, porque la situación se dan así, de que las nuevas generaciones, su hijo y lo que viene, eso no lo van a vivir, porque les tocaron las épocas de bonanza. Sí. Él dice, cuando uno era chico, vos veías cómo se administraba escasez, no riqueza. Administrábamos escasez, mi familia. Sí, Recién en los 70, dice, yo recuerdo que nos fue muy bien,
porque pudimos tener nuestro primer auto. Y al poquito tiempo vino el Rodrigazo y Crisis. Digamos, como que no fue que hoy ve a Valfré y tiene un buen pasar y la familia y la empresa, pero no siempre fue así, digamos, ¿no? Fue una cuestión de realmente... Y le llevó muchos años. Le llevó muchísimos años, mucho trabajo, mucho de ganarse la confianza de proveedores, de bodegas, de quienes son pieza fundamental en un negocio que compra y vende, básicamente, porque son comerciantes. Y hay una pregunta que por supuesto le hice y que me dijo todo el mundo a lo largo de la historia, nos ha preguntado lo mismo a la familia, que es, ¿por qué Valfré, conociendo tanto de vinos, teniendo tanta conocimiento de lo que hay detrás de la botella, nunca hizo su propio vino? Nunca tuvieron bodegas, nunca tuvieron sus viñedos, nunca tuvieron... Y él dice que hay que entender en qué es bueno uno. Dice, meter la mano en la tierra no es para todo el mundo. Que no te llueva y te complique una cosecha, Sí, una cosecha. No es para todos. No, o por ejemplo, lo que ha sido... hay veranos más secos, hay veranos más húmedos, y no hace falta que sea una piedra, que tal vez por sí... Hay mucho, sobre todo en la zona de Cuyo, donde muchas veces tienen que estar alerta, inclusive con esos torpedos que tratan de romper las tormentas. Totalmente. Para que no caiga la piedra, estar constantemente sobre la cosecha de la vida, que tiene un trabajo, y además muchos de ellos, la gran mayoría, si no son enólogos, están en ese círculo. Tienen varios, eso seguro, pero hasta bodegas estamos hablando de bodegas pequeñas. Sí. Por eso dijo... lo que nosotros sabemos hacer es ser un mercader, digamos. Claro, entonces nunca... eso no quita... Cada uno en su rol. Bien. Eso no quita que para este año, para este 2023, en los que están cumpliendo 100 años, no hayan podido sentarse con una bodega amiga y lanzar su propio vino, pero que no tiene fines comerciales. Han hecho 2023 botellas, simplemente para conmemorar el aniversario, y que bueno, las han regalado y las tienen para homenajear a quienes son clientes de toda la vida, proveedores, amigos y demás, con la etiqueta de Valfré, ¿no? Por primera vez Valfré tiene su vino, pero no es un vino que va a tener continuidad ni que van a comercializar. Es un vino que han hecho exclusivamente como parte de los festejos, que han incluido también, por ejemplo, algunos eventos. Durante 4 viernes consecutivos en la vinoteca, la gente que se acercaba después de las 6 de la tarde iba a encontrarse con degustación de vinos, de gin, con música, con un espacio para distenderse y celebrar, básicamente. Y todavía quedan algunos festejos también programados, como por ejemplo va a estar Queen Sinfónico en el Verdi, que va a ser organizado por Valfré, y que bueno, también justamente para invitar a amigos y a clientes de toda la vida, es alguno de los festejos que tienen preparadas la vinoteca. Me parece interesante contar un poco acerca de lo que es Valfré actualmente, porque hoy manejan 56 bodegas y tienen distribución a 100 kilómetros a la redonda. Cuando hablamos de manejan 56, digamos, son proveedores. Claro, sí, ellos venden 56 etiquetas de 56 bodegas distintas. Bien. Que no son 56 etiquetas, porque muchos son 56 bodegas. Y distribuyen a 100 kilómetros a la redonda con un diferencial que dice hoy cada vez menos, y ya no se ve, que es la logística propia. Hoy te conviene tercerizarlo, es decir, toma, llévame esto, punto. ¿Qué pasa? Dicen los clientes que tenemos hace mucho tiempo, muchísimos años, están acostumbrados a que el transporte de Valfré los visite y no les haga faltar el vino nunca, en ningún momento. Entonces dice, eso es algo que sostienen, más allá de que por ahí quizás desde lo comercial no es lo más conveniente, pero que sí está ya en la impronta y en las raíces, y por eso lo deciden hacer. Bien. Y otra de las características que me parece bueno destacar es que Valfré tiene una cava, no sé si tienen la posibilidad de conocer. El negocio tiene un piso, arriba tiene un entrepiso y abajo tiene una cava. Se ve la cava. Exacto, cuando uno baja por las escaleras, y allí hay vinos de los que ellos se denominan, nos llaman incunables, porque son vinos que ya no están en el mercado, que es muy difícil ponerles un valor, justamente porque son vinos que han estado muchísimos años muy bien guardados y conservados, pero que todavía conservan justamente sus características óptimas desde lo organoléptico y demás. Son vinos vigentes para beber, pero que tienen realmente muchísimos años, y que eso, dice Sebastián Valfré, que es algo que realmente los enorgullece, porque para poder tener un vino así tenés que tenerlos en ciertas condiciones
y de humedad y de ambiente y de temperatura óptimas. Claro. No todo el mundo puede. Y ellos tienen ahí una gran cantidad de vinos de ese tipo. Si uno tiene la posibilidad, que es un espacio totalmente abierto, ¿no? Porque no es que tienen, no, acá no se puede entrar porque están los vinos invaluables. No, la gente puede ir, bajar y conocer. Tienen una gran cantidad de vinos incunables que están totalmente vigentes y que marcan un poco la historia, justamente, ¿no? Porque realmente hay vinos hasta que ya se les ha perdido un poco la etiqueta de lo antiguo y de lo viejo que están, Claro. digamos, pero son vinos totalmente vigentes y tomables si uno pudiera descorcharlos. Estoy seguro que no podemos pagarlos, ¿no? Sí. Ese es Entre el los otro tres, problema. entre los tres creo que no podemos pagar ni uno, pero el que pueda, ahí están los vinos. Pero bueno, por supuesto, no están en el mercado, incluso dice hay botellas que quizás están acá y capaz alguien más tiene alguna en algún lado. Hasta ese punto, ¿no? Por los años que tienen y por el buen estado de conservación que tienen, ¿no? Esas etiquetas. Bien. Algo que me parece importante destacar de esta historia es que, pese a las crisis, a lo que fue ocurriendo en el medio, a los dimes, diretes, a cómo seguimos, cómo nos reinventamos, siempre se nota, porque si no llegaría así con estos detalles que estás dando, una conciencia plena de no olvidar de dónde se viene, me parece. Absolutamente, Porque, sí. muchas veces uno ve que en situaciones de crisis, a lo mejor algunas empresas empiezan a recortar y a lo mejor en algún momento habrán dicho, ¿para qué seguimos teniendo estos vinos que no los vendemos muy seguido? O ¿para qué seguimos guardando estos documentos del abuelo, digamos? ¿Me entendés? Totalmente, Entonces yo creo sí. que esas cosas, más allá de lo comercial, hacen también a que hoy esta historia de 100 años tenga ese valor especial. Y te quería preguntar, si a lo mejor lo he charlado o no con él, porque uno por ahí puede pensar que fue difícil llegar hasta acá, pero por ahí, después de 100 años, es difícil, no sé si proyectarse, pero mirarse hacia adelante, digo, ¿qué se piensa de la Sí, empresa? Sí, él, digamos, lo que plantea es que la posibilidad de continuar con la empresa y demás, por supuesto que va a continuar, va a seguir, pero es lo que te decía recién, por ahí él no ve a la cuarta generación. Que sea la cuarta generación, digo. Claro, no ve a la cuarta generación tan metida o tan arraigada como si él, su padre. Pero dice, no es algo malo, sino justamente porque su hijo, por ejemplo, tiene otros emprendimientos, ha emprendido otras cosas, que le está yendo excelentemente bien con otros productos, con otras cosas. Entonces, bueno, por supuesto se va diluyendo un poco la... Estamos, estoy. Si quieres. La verdad que es llamativo. Y con respecto a lo de las crisis que decís, Gaby, es también muy interesante porque yo es algo que le pregunté y me dice, uno entiende que en Argentina uno tiene que ser un piloto de tormenta y por sobre todas las cosas nunca soltar el timón. Que es ahí donde uno piensa el hecho de vos vas ahora y él está ahí, y vas mañana y está ahí, y va a pasar y está ahí. Esto de quizás, ¿cuánta gente se puede dar el lujo de decir, mi empresa ya funciona, yo no voy más, O sea, camina sola, que camine sola? Sin embargo, Gianni Valfrede está ahí y considera necesario estar ahí, y esto de lo de no soltar el timón, ¿no? De no dejar librado al azar o en otras manos quizás las decisiones de la empresa. Que eso quizás también habla mucho de poder entender un poco cómo manejarse en ciertas situaciones, porque como él mismo dice, ya he visto como hijo, como nieto, y me tocó como protagonista principal atravesar un montón de crisis. Entonces ya como que, y bueno, te acostumbras a lo que va a venir, te amoldás a los problemas que van a venir, ¿no? Porque uno ya, lamentablemente, de este país está acostumbrado a que las crisis son cíclicas. Sí, por ahí hay 1, pasaron 2, 3 años todo bien y vos sabés que se viene algo, porque lamentablemente la gente está momentos así, ¿no? buenos también, seguramente. Totalmente, que deben sí, haber sí. Tenido y que a lo mejor el país no estaba tan bien y que ellos, porque a veces se dan Sí, esas se dan esas circunstancias. Recuerdo mucho también la época de pandemia en donde Bueno. por ahí lo quisieron obligar a cerrar las puertas y dice, tuvimos que salir a pelear literalmente con autoridades de que acá se vende alimento. El vino está en el Código Alimentario Argentino. Claro. No me podían obligar a cerrar las puertas, ¿no? Fíjese hasta qué punto, ¿no? El hecho de decir, hay que conocer y entender lo que uno hace para poder justamente defenderlo. Y eso fue algo también llamativo porque en su momento, no, el vino no es primera necesidad, pero es un alimento el vino. Claro. ¿Cómo no vamos a poder abrir? Y también fue algo que recordó. La verdad que es interesantísimo. Sí, por porque supuesto, además porque había grandes cadenas en el supermercado que vendían otra cosa que sí podían vender. Totalmente. Era injusto en ese sentido. Totalmente. En ese punto. La verdad que es... hay historia viva dentro de Alfred. Es totalmente interesante recorrerlo y conocer, porque es lo decíamos al principio, la segunda empresa más longeva detrás de Paviotti, aquí me llamaría. Claro. Y
uno entiende que por ahí, como está la situación, como decíamos, yo no sé cuántas empresas van a poder festejar 100 años. Sí. Sobre todo por esto, porque mucha gente no continúa con lo que hizo su abuelo o su padre, se dedica a otra cosa. Sí, también a veces tiene que ver, pensaba yo recién, en el producto. También, sí. ¿A qué apuntás? ¿No? Digo, la bebida es algo que nunca se va a acabar, ¿no? Nunca se va a terminar. Y la otra, la muerte tampoco. Sí, pero pensando en eso, ¿no? También tenés que proyectar y tener una idea clara que puede perdurar en años. Porque no todas. No, y también lo que decía, cuando uno le pregunta acerca de qué opina acerca de estas pequeñas modas que se van instalando, como fue en su momento cerveza artesanal, el gin y demás. Y él habla acerca de que en realidad el vino tiene cosas que esas bebidas no van a poder tener nunca, y que son, digamos, cuestiones que hacen a las características propias del vino, a lo que uno puede hacer desde una bodega, como decíamos recién, dice, una misma bodega con una cosecha determinada, al año siguiente el invierno fue más frío y el vino va a ser otro. Claro. Digamos, por más que lo haga la misma gente en el mismo lugar. Siempre el vino es otro, tal todo, cual. digamos, eso es lo que tiene cosecha también, ¿no? tiene... Todo tiene sus características muy particulares. Muchas veces vas y compras una etiqueta un año y decís, che, qué bueno que está este vino. Y al otro año vas a decir, che, es otra cosa, sí. No, estaba bueno antes. Sí. Totalmente. Muchas veces. Totalmente. Y bueno, la magia que tiene atrás de eso. Digamos. Exactamente, él menciona eso. El vino además tiene la historia, cosas ¿no? De Dionisio, de Grecia, después Baco y así, ¿no? Siempre se festejó el vino. Exactamente. En la historia mundial, siempre se ha festejado. Gracias, Dami. Un placer, será hasta la semana que viene. Así es, te esperamos, como siempre. Linda historia esta de Valfred, los 100 años. Ya está Néstor Mojica. Ya está en los estudios, sí. Bien, en un ratito seguimos hablando con candidatos a intendentes por la ciudad de Villa María. Elecciones el próximo 1 de octubre. Ahora escuchamos un poquito a los Stone, un bloque internacional, y luego Arctic Monkeys.